Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar a nuestro líder que hemos escogido, a José Torres Wong, y en grupo uno con mis compañeros Joshua, Juan, Anthony y mi persona y Ángel. Y lo vamos a pasar al siguiente paso a nuestro líder. Y a la pregunta número 1, ¿cómo podría describir su estilo de liderazgo y cómo la adopta el contexto internacional? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bueno, básicamente para describir mi estilo de liderazgo, pues primero tendría que hablar sobre el negocio que yo tengo. Yo tengo una agencia de marketing digital, pero nosotros facilitamos un servicio publicitario, ¿no? Este servicio también lo damos a clientes que están en otros países, como Colombia, Chile, por ejemplo, ¿no? Países de la región. Entonces, para poder describir el estilo de liderazgo, primero yo suelo tener un liderazgo transformacional. ¿Qué significa eso, no? Dedico mucho mis esfuerzos a que haya una alta comunicación entre mis colaboradores, de tal manera que yo los pueda empoderar en el camino. Entonces, yo suelo hacer tres etapas en este liderazgo transformacional. El primero es yo le enseño cómo se hace. La segunda etapa es lo hacemos juntos. Y la última etapa es yo veo cómo lo hace el colaborador, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se adapta a un contexto internacional? Cuando nosotros estamos atendiendo clientes, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos bien con el cliente internacional, conocer su contexto, y yo enseñarle a mi ejecutivo de cuentas o ejecutiva de cuentas o analista cómo se atiende un cliente internacional. Primero yo tengo que escalarlo en las tres etapas que yo te describí hace un momento, ¿no? Enseñarle cómo se hace, luego ver cómo lo hace y después a que ella lo pueda hacer. Para de esta manera yo transformar los líderes poco a poco. ¿Podría compartir un desafío importante que enfrentó en la gestión de su equipo internacional y cómo lo resolvió? Claro. Con los temas internacionales uno tiene que tener conciencia de que es otro país y los consumidores no son los mismos. Como nosotros hacemos un servicio un servicio que se exporta, básicamente tenemos que entender que nuestros planes de marketing, nuestros planes de comunicación tienen que ser ad hoc al público que va a ir a impactar. Entonces, a nosotros nos tomó un tiempo conocer cómo es el público objetivo de cada país. Para eso lo resolvimos de la siguiente manera, ¿no? Primero, buscar fuente secundaria para investigar cómo son el público, pero también que el cliente nos ayudara con fuente primaria, ¿no? Oye, dame datos demográficos de tu público objetivo, dame datos de importancia para entender el estilo de vida de tu audiencia en tu país, de tal manera que mis acciones de comunicación y de marketing sean adecuadas, ¿no? Y eso se pueda resolver de esa manera. Ahora, ese es uno, contar con la información. La otra es ser muy analítico y poder absorber la información para que el cliente siempre sienta que ya hablamos su idioma, que ya entendemos su forma de pensar y que no sientan que somos extranjeros, sino que somos personas que se interesan por su audiencia y que somos como ellos, ¿no? Que siempre sientan que somos parte de ellos. Entonces, básicamente, al atender clientes internacionales es también entender sus ritmos, cómo son atendidos, sobre todo el cliente corporativo. El cliente corporativo tiene maneras de ir a facturarle, manera de entregar documentos, manera de entregar servicios, entonces comprender también su ritmo es un desafío y todo se resuelve a partir de la empatía y la proactividad. Bien. Bueno, José, otra la siguiente pregunta. Mi nombre es Luis Ángel. ¿De qué manera el contexto cultural y económico del Perú influye en las decisiones administrativas y el estilo de liderazgo? Ok, esta pregunta es muy interesante, ¿no? El contexto cultural y económico, ¿no? Sobre todo, mira, el Perú, es un país muy emprendedor y sobre todo cuando captas personas que quieren trabajar contigo, el peruano muestra lo mejor de sí, ¿no? El peruano es muy creativo. Entonces, para poder nosotros trabajar en este contexto es siempre buscar lo mejor de sí. Nosotros somos una agencia que atiende otras empresas y
y nosotros atendemos a empresas grandes. Entonces, ¿cómo influye esto? Por ejemplo, en la contratación de nuestros servicios depende mucho de qué tanto impacta el negocio del cliente con la economía del país. Entonces, si es muy sensible, realmente nosotros como que buscamos atender clientes que no influya mucho la sensibilidad económica. Por ejemplo, si yo atiendo a un cliente bancario, el cliente bancario, por más que pase un impacto económico fuerte, no suele ser tan sensible como quizás puede ser un vendedor de una empresa mayorista de frutas, ¿no? Que puede subir y bajar los precios muy rápido. Es una empresa muy sensible. Nosotros básicamente atendemos clientes que son un poquito más robustos al momento de elegirlos, ¿no? Entonces eso influye mucho en mis decisiones de a quién voy a atender. En sencillo, básicamente atender a un cliente que yo no sea un factor decisivo de su empresa. No sé si me dejo entender por ese lado. O sea, que mi empresa no sea la clave para que le vaya bien o le vaya mal. Es como que la comunicación interna no influye mucho en eso. Nosotros hacemos mucha comunicación corporativa. Y eso, ¿cómo es que afecta mi estilo de liderazgo? Básicamente a lo mismo que dije en la pregunta 1, ¿no? Que yo pueda delegar, que yo pueda enseñar. Si todo fuera muy volátil, no podría enseñar a nadie. ¿Cómo llegó a trabajar en el área de, en su área de algoritmo? Claro, cómo nosotros llegamos a atender internacionalmente y facilitar un servicio internacionalmente. Bueno, básicamente conocer clientes que escalan. Atender a grandes empresas te da esa ventaja, ¿no? Porque esas empresas buscan internacionalizarse, estas empresas buscan aliados internacionales y luego te jalan a eso. Básicamente no fue planeado en sí, pero el buen trabajo que hicimos nos llevó a ello, ya que el cliente creció y cuando tú haces tu trabajo bien, impacta también en tus resultados, ¿no? Básicamente fue una consecuencia de atender clientes nuevos, grandes, y también segmentar bien a quién quiero ir. Entonces, si tú vas a un cliente ganador, este cliente va a internacionalizarse y por consecuencia te va a referir a ti para que lo atiendas con este tipo de servicios internacionales. Mi estimado Josué, pasamos a la siguiente pregunta, por favor, compañero. ¿Qué habilidades considera usted más importantes para tener éxito en esta posición? Claro. Para la posición de ser el gerente de una empresa, yo considero que la visión es lo más importante. Visión y planificación. Hace poco hice una publicación en redes sociales, hace un mes más o menos, que hablaba de José de la Biblia, pero hablamos de José de Egipto. Hago este símil porque es importante para las habilidades, ¿no? José, ustedes como pueden saber, José de la Biblia era el que estuvo en Egipto, tenía sueños premonitorios, o sea, él podía saber qué iba a pasar. Pero no te sirve de nada saber lo que va a pasar sin saber planificar qué hacer con eso. Entonces tú tienes que tener dos habilidades importantes, ¿no? La visión y la planificación. Si yo ya sé qué puedo hacer, ya cómo hago eso realidad. Si yo sé que va a haber una hambruna, ¿qué planifico para yo contrarrestar esa hambruna? Si yo veo que el mercado se está cayendo, ¿qué hago para yo contrarrestar eso? Entonces yo creo que la visión y la planificación estratégica son las habilidades que son complementarias. Una no puede vivir sin la otra. Perfecto, mi estimado José. Muchas gracias por responder las preguntas. De paso.